Shokap Chihuey, Onojesh, Shokap Eddie. Shogaram, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué onda aquí? Bien vos, aquí batallando un poco con salud. ¿Que no te hiciste la prueba de COVID al final? No Pero, por todos los trámites que estaba haciendo, entonces no me fui a hacer la prueba, pero pero ya no me tenés siento. síntomas, va. O sea, no es- tenés tos ni nada. no, es que lo que pasa que yo a veces me da como unos ataques alérgicos y se me tapa la nariz. Y al principio pensé que era algo así, pero ya se tardó bastante, entonces debe ser una gripe así bien, bien fuerte. Pero estoy Rinitis bien, tal vez. tal vez A sí. mí me ataca la rinitis, como ya lo he dicho antes. Buenas noches, Mara, que nos está escuchando, a la Mara que nos ha escuchado en estos cuarto episodio. Eh, Esperamos hacer muchos y hablar con mucha gente de muchos países, que uno de los objetivos principales era como desmenuzar esto de punk y pueblos indígenas y cómo se vive en Latinoamérica principalmente o especialmente. Y antes de pasarnos a hablar con nuestros amigos de otros países, de otras realidades, de otros pueblos, queremos también hablar un poco de la escena de Guatemala para reflexionar un poco sobre esto y también pues, para la gente que nos escucha de otros países, que hay algunos ahí fieles, algunos punkis fieles que nos han estado apoyando, muchos amigos de hace muchos años, ¿no? Y otra gente más, pues que conocimos con este proyecto y que nos hemos acercado mutuamente a partir de este proyecto. Entonces hoy tenemos con nosotros a Andrea Chiu. Ya se va a presentar ella. Ella es una, es que no quiero decirle punk antigua porque puede sonar feo, pero cuando yo empecé a ir a los shows, ella ya era punk cuando yo empecé a ir a los shows. Y eso que no tenemos muchos años de diferencia, somos de la misma generación, pero yo sí empecé a llegar después. Yo creo que fue porque Andrea vivió en la capital, no estoy seguro, y ella nos va a contar. Eh, no sé si quieres decir algo, Aram, antes de comenzar. No, pues que es un gusto tener aquí a otras personas y pues platicar sobre su experiencia en esta escena, en esta comunidad, y pues compartir también nuestras experiencias. Y es un gusto tenerla acá. Yo personalmente, no tenía el gusto de conocer a Andrea, pues, pero ahorita nos vamos a conocer y bienvenida. La Utzawach, Xocacaf, Nogel. Pues yo muy contenta de este espacio, mucha, que chilero. Pues es eso, no tener espacios para platicar de nuestras experiencias en los espacios contraculturales, ¿no? Y pues en mi experiencia como chava y también en el pueblo en el que inicié como el proceso de organizar eventos y ser parte de una comunidad vinculada con la música, pues también tenía mucho que ver con contestar a nuestros propios contextos. Y pues digamos, yo era una adolescente muy inquieta, melómana, en mi casa tenía muchos estímulos musicales, mi bisabuelo tenía su tocadiscos y en mi casa pues sonaba desde los Bukis, Fidel Funes, Los Conejos, la Ecos Manzaneros y digamos pues que era como lo que escuchaba con los abuelos, pero también por la dinámica de mi familia, los negocios en las ferias de mis familias, siempre estaba al día de la última moda de la música popular y pues yo crecí también oyendo el general y luego el chombo y pero también de este otro lado, pues ya mis papás, digamos, como la generación antes que yo, y mis tías, ¿no? Que venían ahí de ya traer como a los Beatles y a los Rolling Stones y había mucha influencia de ABBA y de Camilo Sesto y de todas estas ondas, ¿no? De la música de estas generaciones. Entonces yo crecí como escuchando un montón de sonidos. Y luego, pues, el rock, el punk rock y toda esta escena empezó como a llegar más a mi vida, yo más chavita, porque mi tía se fue a Estados Unidos becada y regresó y
pues traía Pink Floyd, traía Nirvana, traía, ustedes saben, ¿no? De toda la influencia noventera gringa de la depresión. Y obviamente, pues ser bien chavito y de repente escuchar ahí, We don't need no education. Y además yo estaba aprendiendo inglés en mi casa y mi tía me cantaba el Yellow Submarine para que yo practicara y yo me aprendí esa rola mientras aprendía inglés. Entonces yo estaba metida como en un mosaico musical muy interesante, digamos, muchos sonidos muy diversos. Y pues me gustaba, ¿no? Escuchar música, le ponía atención a las letras, siempre me gustaba imaginar de qué estaba hablando la Mara. Y de alguna manera eso me fue como generando ahí gusto por los espacios en donde la gente se juntaba a escuchar música, ¿no? Bien chavita, pues también el estar consciente del espacio en donde pues Toto Cabecera no es un pueblo muy grande, digamos, ustedes saben cómo se construyó y cómo configuraron los pueblos de indios, ¿no? Y justamente que siempre nos pensaron en chiquito y en pueblos chiquitos, ¿no? Y siempre fue bien duro tener espacios para juntarte con tus cuates pues a joder un ratito. Había una onda de mucho control, bien adultocéntrico, donde los patojos que nos salimos del Huacal, pues estamos muy mal vistos, ¿no? Entonces, de repente, en este tránsito adolescente, ya pasamos de Pearl Jam y de Nirvana a descubrir metal pesado. Y de repente de escuchar metal pesado ya empezamos a entrar en contacto, ¿no? En los 2000, ¿no? Al principio de mi adolescencia ya empiezo yo a encontrar ahí las crestas y la estridencia y pues eso me gustó. Y ahí me quedé, pero en general me pareció como pues una respuesta también y una inconformidad, en mi caso muy concreto, a ver como la doble moral social, o sea, a mí no me llegaba a ver a mucha gente que de afuera de su casa tenía un discurso y eran los bien portaditos y para afuera y para adentro eran otra cosa, ¿no? Y entonces a mí siempre me chocó mucho la doble moral. En mi casa siempre se ejercitaba el diálogo crítico, ¿no? Entonces siempre estábamos pelando a los políticos locales que alguna vez fueron nuestros vecinos de enfrente y los vimos como al hacerse diputados o alcaldes se volvieron millonarios y los vecinos seguían en unas condiciones de vida bien jodidas, las circunstancias del pueblo igual. Y entonces, obviamente, todo este ejercicio crítico también me lo fui encontrando en la música, ¿no? Y en el rock and roll y en el punk rock que fui descubriendo que tenía, además de, pues, ritmos y melodías y a veces distorsiones y disonancias en las que a mí me gustaba, pues me sentía bien, también habían y venían mensajes y reflexiones con los que yo estaba de acuerdo, ¿no? Con cosas que me parecía que también había que cuestionar de nuestro propio entorno. Y pues eso fue como consolidándose en mis gustos musicales también, el revelarte, ¿no? A muchas cosas que están pasando ahí. Y pues yo empecé a organizar eventos con mis cuates, empezamos organizando las teletones locales, que era lo único permitido, acá lo único a lo que te daba permiso la MUNI cuando pedías, llegabas con tu nota, ¿va? Entonces empezamos a invitar Mara, había ya un movimiento rockero en Toto previo, digamos, a mí, que traía ya bastantes años, pero que eran chavos ya mucho mayores que yo. Y que pues nos saludábamos, pero que siempre hay como estas distancias generacionales, ¿va? Entre los que ya son 25 añeros y nosotros que estábamos de 13, 14, hay distancias, ¿no? Entonces, pues esta banda tenía su movida y ya eran los más gruesos, decíamos nosotros, ¿no? Y nosotros pues que estábamos entrándole a la ondita también, alternativa, rockera, y que empezamos también a descubrir en muchas expresiones de la cultura urbana un espacio también de expresión. Entonces, pues salir en patineta, hacer graffiti, empezar como a experimentar el habitar la calle también desde otro lugar, era como parte también de nuestras prácticas, ¿no? Y pues que la banda patinara afuera de la casa, que nos juntáramos en una calle que tenía como sus ratos chileros, pero que digamos acá nos correspondió también un montón de estigmatización, ¿va? Y
era el patineto, el rockero, los raros, ¿no? Inmediatamente nos asociaban con ritos satánicos o con crimen organizado, con drogas, y con drogas duras, ¿no? No solo el porro, decimos, sino ya ya te habían inventado. Y en el caso de ser mujer, pues éramos muy poquitas y en mi caso muy concreto eso también contrajo un chingo de estigmas, incluso vinculados con mi propia sexualidad. Entonces a mí todo el mundo me andaba inventando embarazos cada mes, me andaban inventando abortos, me andaban inventando novios, me andaban inventando así todo tipo de chisme, ¿no? Entonces se metían un poco a hurgar en tu vida sexual, se metían a hacerte críticas de género, ¿no? Como vos haces cosas que las mujeres no deberían de hacer o eso no lo hacen las mujeres, ¿no? Y te lo dicen desde tu casa a tus vecinos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, es parte, digamos, de esas reproducciones patriarcales también, ¿va? Y del orden patriarcal en el que nos tocó crecer. Y pues que era desafiarlas abiertamente y en algún momento pues también uno dice como no, uno está construyendo su identidad, uno es patojo, ahí al rato no se está cuestionando algunas cosas que luego sí, pero uno se da cuenta pues que hay imposiciones que te quieren hacer a cómo te tenés que mirar, cómo te tenés que expresar, cómo te tenés que vestir y pues yo me rebelaba todo eso, o sea, fue un ejercicio también de rebelarme a todo tipo de imposición de cómo yo me tenía que comportar. Ay, no, las mujeres no se visten así, Andrea. Ay, no, las mujeres no hablan así, Andrea. Las mujeres no están en grupos de rock, Andrea, ¿verdad? Y además eso, ¿no? Ser la única chava en un grupo te cargaba el estigma de que ya habías andado con todo el mundo y al rato vos nunca habías tenido novio. Entonces era un ejercicio como bien fuerte de sentir esa presión social, pero también lo liberador que era mandarlos a la chingada y sacarlos el dedo. O sea, eso también para mí era parte del ejercicio en el que fui construyendo, si querés, una identidad muy afín con una actitud punk, ¿no? Como de, me vale madre quién dice usted que sea yo, me vale madre lo que digan ustedes, yo soy yo, ¿no? Entonces, un poquito desde ahí y pues fuimos construyendo nuestros espacios. Sí, digamos, al principio, bueno, te queríamos preguntar, bueno, al principio yo decía que te queríamos invitar porque pensamos como quién nos podría hablar de, de la escena punk y aparte de ser indígena en Guatemala. Y creemos que vos sos una de las personas más aptas para contarnos su experiencia o cómo ha vivido la escena, porque yo no sé si vos viviste esa etapa de los desadaptados, esa etapa que es como una etapa legendaria en Guatemala, ¿no? Yo no la viví, por ejemplo. Yo nunca los vi en vivo, o sea, nunca los escuché en vivo, ni nada de eso. Yo me acuerdo que solo los encontré ahí en internet y que me enteré que eran de Guatemala y que después que empecé a ir a los shows todo el mundo, los desadaptados, y yo creo que aún siguen siendo como una leyenda, como esa gran banda de los desadaptados, pero y digamos, si uno, hemos hablado en los episodios anteriores que igual la escena en Guatemala, no sé qué te parece a vos, ¿no? Eso quisiéramos oírlo también, pero que a nosotros nos ha parecido que está, digamos, uno que es muy, tiende a elitizarse, digamos, y que está centralizada en la ciudad capital. Ahora vos nos contabas algo muy interesante, que era como que básicamente empezaste hablándonos sobre la escena alternativa, digamos, ¿no? Que el punk sabemos que no es únicamente un tipo de hacer música, sino que está ligado al skateboarding y a toda como esa cultura juvenil. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hemos estado hablando como de la escena de la capital, pero queríamos preguntarte, digamos, vos como mujer indígena, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo te relacionas con la escena punk a partir de eso? Porque en el episodio anterior, por ejemplo, yo decía que yo creo que es un poco más fácil ser hombre indígena, que se puede ocultar un poco más, ¿no? O sea, podés como esquivar de cierta forma un poco más el racismo, eh, pero cuando uno piensa, te lo digo porque cuando uno piensa en punk de Guatemala y punk indígena en Guatemala, yo creo que es imposible no pensar en vos, ¿va? Así como, bueno, Andrea, ¿no? Hablemos con Andrea, porque desde que yo te conozco siempre
ha sido como punk, aparte de otras cosas que haces que conocemos y que ya después quisiéramos que nos contaras, pero también te has posicionado como mujer indígena punk, ¿va? Entonces eso nos parece muy interesante porque tampoco hay muchas mujeres indígenas punk, o sea, no hay muchos hombres punks, ¿no? Mm. Al menos no mucha gente que lo exprese libremente, ¿no? Por cualquier motivo. Y hay muchísimas menos mujeres punks. Entonces, ¿cómo, digamos, vos te relacionas con la escena a partir de tu condición? Sí, es una buena pregunta. O sea, digamos, yo no me había cuestionado, o sea, como mucho el cuándo empecé a nombrarme así, pero también fue una decisión justamente, digamos, ante el racismo que hay adentro de la misma escena, Sí, porque, seguro. digamos, en la escena local de Toto había mucha banda no indígena que pues tenía otros privilegios, otros círculos de relación, incluso parte, digamos, de la escena local de Toto, dialogaba mucho con la escena, digamos, municipio Toto, con la escena municipio San Francisco el Alto de Toto, con la escena Nahualá en Sololá y con la escena Xela, ¿no? Que al final Xela se termina convirtiendo pues en una capital de la región de Occidente que centraliza también mucha de la vida cultural. Entonces, parte de la vida del, digamos, del rock and roll, de tener una banda, porque luego pues yo también estuve en una banda por un montón de rato, ahí tocando batería, cantando, y nos dialogábamos mucho con la escena también en Shela y pues a mí me tocó ya esa colita, ¿no? De ver a los desadaptados y de la escena también alternativa en Shela que era bastante interesante. Entonces pues ahí nos juntábamos con la banda, ¿no? Y en algunos conciertos del antiguo ensayadero, que era literalmente un cuarto para ensayos que estaba frente a las instalaciones de la central de la Universidad Landívar de Shela, que era un lugar del desmadre, pero en el que había como también una escena, una contracultura también en movimiento, banda que entraba y salía, a donde nos dejaron entrar y escuchar, y también en donde mucha banda de nosotros que venía de otro tipo como de entornos, fue a encontrar y a escuchar otros referentes musicales, ¿no? Entonces había un intercambio ahí entre la Mara, pasándonos música, compartiendo chivas, porque también estábamos en la época del Internet 1.0, digamos, no teníamos ahora la facilidad de intercambios, descargas, o sea, había todo un trabajo de la banda que tenía acceso a ciertos discos compactos o a ciertas revistas que te iba compartiendo. Y no perder de vista, pues que también eso es resultado de, al final, la globalización y ciertas hegemonías culturales, pues que llegan a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pues veíamos la tele, había MTV, escuchábamos la radio y escuchabas lo que ponía la radio, no había como la posibilidad ahora de otro montón de canales. Y pues también eso, ¿no? Todo eso influye. Y luego ya con el paso, digamos, de los años localmente, traíamos nuestro propio rollo, ¿no? O sea, como el sonido de nuestra música era propio, ¿no? Era lo que estábamos construyendo en ese entonces con todas las influencias que habíamos escuchado. Pero también vino un momento para mí como muy significativo, digamos, entre el 2000 y para acá, que transformó una incipiente movida cultural alternativa en donde vos escuchabas desde la Mara Punk, la banda más groncheta, pero también la banda que pasaba a tocar ska, grupos más, ¿no? Más folk, que tocábamos todos juntos en un mismo concierto porque era una onda más híbrida, o sea, no había una escena donde solo oías punk, punk, punk o metal, metal, sino que normalmente nuestros toques, o sea, había death metal, había alternativo, tocábamos un chingo de grupos bien diversos, ¿no? Pero la idea era ir construyendo una comunidad y apareció un mal capitalista llamado cervecería. Y esta Mara encontró justamente la efervescencia de todos estos años, ¿no? Toda la herencia noventera, ¿no? Y todos los efectos que trajo la garra chapina,
y que dialogábamos con la Garra Chapina. Nuestro grupo le abrió a la Garra Chapina, hicimos un concierto en el Teatro de Toto. O sea, había en ese entonces como una movida contracultural interesante. Venía Viernes Verde, venían los Malacates, toda esta banda antes de ser ahí sí que fagocitados por la industria cervecera. Y había una escena musical en movimiento. Entonces, los gestores culturales en los territorios estábamos generando nuestro propio modelo, ¿no? De gestión y de intercambio y de paga. Y la cervecería lo vio y aprovecharon esa escena, ese primer momento en el que ya, digamos, el tema de la radio, el tema del proto-internet, ¿no? Empezó a facilitar cierta movida de información. Y pues básicamente lo que hicieron fue que agarraron a todos estos grupos que estaban ya en algún momento, algunos de mediana fama, otros que ya venían como de muchos otros años, y les empezaron a pagar salarios, digamos, por ser músicos que ninguna escena local emergente como la que nosotros estábamos moviendo podía. O sea, de repente que te aparezca Viernes Verde, que alguna vez fueron compas que pedían 5,000 pesos y que entre todos se hacía gestión y se pagaba y se generaba una movida y de Totos iban a San Paco y de San Paco se iban a Nahualá, ¿sabes? Una onda en donde ya te piden 20,000 pesos por una tocada, pues que es impagable y que luego ya te hacen tu concierto casi que el mismo día que el tuyo, vos no podés competir con eso. Y de alguna manera eso afectó mucho del movimiento musical, de la escena, porque entonces todo empezó a girar alrededor de los eventos gallo, y en donde además la venta de cerveza es más barata, casi te la regalan, ¿no? Entonces, ese efecto, digamos, de cómo la industria del espectáculo agarró ese primer movimiento, ese montón de emergencia de bandas y de mucha energía y la convirtió en un circuito pues, para el consumo de cerveza y no pensándolo desde una perspectiva de creación de espacios para la cultura, nos afectó un chingo. Nos afectó un chingo y de alguna manera eso dividió y debilitó la escena local, regional. Y pues a mí me toca coincidir en esos años en que me voy a vivir a la capital y ahí es que empiezo como también a entrar en contacto con otro circuito cultural, ¿no? Y pues yo ya conocí alguna banda que había venido a tocar a Shela o que habíamos traído a tocar a Toto. Entonces cuando yo llegué a la capital pues fue más como de insertarme a esos círculos a ver qué onda, ¿no? Y yo vivía en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y era vecina de un par de cuadras del famoso Bad Attitude, un bar metalero que por muchos años pues también fue una casa para el desmadre y el rock and roll. Y pues también ahí empezamos a tejer algunos espacios, ¿no? Para que la banda empezara a tener más lugares. Yo recuerdo mucho el centro histórico en esos años, ¿no? Entre el 2005 y los años que pasaron de pues empezar a acercarme a poner los pies al stage punk y en la ¿Qué Galera año Fair. llegaste a la capital? 2005. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí, yo fui mucho, empecé a ir a los shows un par de años después, como en el 2000. Todavía fui al Bad Attitude, como en el 2007, 2008 o algo así. No recuerdo pues exactamente. sí, por ahí fue que nos encontramos ya y no, Eddie. Entonces, pues el Ajá. rollo fue que a mí me tocó ver como también un montón de energía de la banda de tratar de crear espacios contraculturales, porque pues ustedes saben, o sea, la ciudad de Guatemala súper cachureca y conservadora, y los espacios para la música rock como tal a la fecha también siguen siendo súper estigmatizados. Y era bien interesante para mí como moverme de Toto a la capital con lo que implica todo el cambio en tus dinámicas, como también en la forma en la que la banda pues gestiona y mueve sus espacios. Pero también fue muy interesante porque ahí pues también ya vi como eso que ustedes mencionan, ¿no? O sea, como la centralización de todos los espacios culturales, que pasan muchas cosas y que hay un montón de lugares y de espacios, pero justamente en el punk rock me fui como dando cuenta de que había segmentación de escenas, ¿no? Y que habían distintos géneros del punk rock que se juntaban en distintos lugares de la ciudad. Entonces también, digamos, a la par de que conocí pues el stage punk y ahí me encontré con mi paisano del Héctor y pues
coincidentemente los dos vinculados a Toto y entonces nos hicimos compadres, porque al final también hay este espacio de construir comunidad de afinidad en la capital, ¿no? Cuando vos encontrás a alguien de Toto en la capital, sos mi brother, o sea, como, entonces pues empezarnos a encontrar con banda que tampoco era de la ciudad o que nos contaba la historia de migración de la familia a la capital y todo el trip, ¿no? Y que pues el Héctor pues ya era en el momento en el que yo llegué a la escena un referente ahí, ¿no? Y que pues tenía ahí su liderazgo y vos veías cómo movía también, o sea, el Warning armaba los toques, pues las Los bocinas stage en punk, casa, los o sea, famosos stage punks, sí, mano, entonces que pues todo el vos mundo fue a veías uno. cabal, el stage punk. Entonces vos veías el trabajo, ¿no? De gestión tan invisibilizado por la Mara. O sea, la banda no se pone a pensar en todo el trabajo que implica, solo que hay un par de bocinas, ¿no? Y Horrible. Cualquiera que lo haya hecho sabe que es que es horrible, horrible. trabajo, vamos. Es trabajal. Ajá. Cuando a uno le gusta, pues es el trabajo que uno asume y le llega, pero Pero digamos, sí hay un gran esfuerzo detrás, ¿no? cabal, y no todo el mundo lo valora o digamos no se entiende Ah, por qué es un trabajo y por qué cobras 20 pesos para tu concierto, vos, porque hay ah, una inversión de tiempo, esfuerzo, trabajo, combustible, etc. Bueno, el trip es que ahí me di cuenta también pues que había también otro segmento punk que es con el que me relaciono un poco en Shela, pero que luego en la capital ya los conozco más, que era pues sí, a un sector de banda, pues de banda que o ha viajado a Estados Unidos o que tiene digamos, una posición económica muy distinta a la banda stage punk, que tenía también su propia escena y que tenían sus propios espacios y mucho más vinculados al hardcore y como a otra subcultura, ¿no? Y que pues yo pues iba a escuchar, a mí me gustaba ir a los conciertos a escuchar música, a conocer las escenas, ¿no? O sea, tratar de tejer entre la mar a ver si armábamos algo, ¿no? Y pues también fui descubriendo, ¿no? O sea, como las prácticas racistas, clasistas que se dan en muchos de esos espacios. Y de alguna manera eso es como, órale, o sea, también no todos los punks son iguales, ¿no? Y hay que nombrarse, ¿no? Hay que afirmarse desde donde uno viene. Entonces yo sí, pues sí, yo soy quiché y sí, soy punk, va. Entonces yo soy una mujer indígena, soy mujer quiché y soy punk. Porque hay que nombrarlo en esos espacios, o sea, es una posición ante conductas discriminadoras y conductas mal pedo en esos espacios. Y que era muy común de ver, ¿no? De los apodos que se ponían entre la Mara o la forma en la que se hacían chistes racistas cuando alguien hacía alguna cosa. Entonces a mí todo el tiempo eso me interpeló y lo interpelaba. Y entonces yo era la cae mal. Y, y me tocó vivir diversos episodios racistas o de ver a la banda ser racista con otra Mara o de recibir insultos racistas, agresiones y pues vos no. demostrarte, ¿no? Ajá. Ahorita se me ocurrió algo que ahorita que hablabas de eso, vos no pasaste nunca algún momento, no sé si traumático, pero lo voy a decir así, ¿no? Así racista que recordés, porque por ejemplo, yo me acuerdo que pues yo crecí aquí en el pueblo, ¿no? Toda la vida, estudié acá, luego me fui como a la cabecera, ¿no? A Chimaltenango, Chimaltenango, y luego todavía el diversificado, ¿no? Que le llamamos acá, que sería, ¿qué es? El high school, ¿no? Bueno, no sé cómo le llaman en otros países, pero ya, mis papás, sí, 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 no, pues, sí, no escucha gente de México también. Mis papás me mandaron a la capital, solo estudié un año, pero yo recuerdo muy bien y lo asocio con lo que decía Luis de León, ¿no? Que él no sabía que era indio hasta que llegó a la antigua. Yo recuerdo muy bien un episodio de mi vida que, bueno, ese momento que yo llegué a estudiar a la capital y fue ese momento en el que yo supe, que lo voy a decir como con las palabras de Luis de León, que yo era indito. Fue en ese momento con mis compañeros mestizos, digamos, ladinos, como sea que se llamen, que decían, es que las inditas, no sé qué. Y ese momento yo nunca lo voy a olvidar, porque yo antes de eso, pues, yo era una persona común, ¿no? Aquí en el pueblo, que te la- y una persona, ¿no? Pero hasta que llegué a la capital, que era, y que pues San Cristóbal, que era como una zona media, así, no es una zona rica, ¿no? Pero es una zona, pero no es una zona pobre, ¿no? Y que mis compañeros decían para referirse pues no sé, a la gente, no, a los indígenas, a la gente maya, como sea que se auto
autodenominen, pues eran inditos, y a mí sí me pareció, yo no voy a olvidar eso, porque lo odié, ¿no? O sea, me causó mucho impacto, porque me pareció ofensivísimo, o sea, me ofendió mucho, mucho, pero no les dije nada, ¿no? O sea, no, era esa, como esa cuestión de querer, de no querer ser el sujeto racializado, ¿no? De no querer ser el sujeto que tus amigos ven como de menos, ¿no? Entonces, vos en toda esta experiencia, no sé si tuviste como algún episodio así que recordés o Un no, no sé. chingo. O sea, incluso en Toto, o sea, la primera experiencia que tuve justamente porque parte, digamos, de vivir en el casco urbano de Toto también es convivir con la minoría no indígena que vive en el pueblo. Y pues obviamente mi banda de rock y mis compas patinetos de la esquina, pues todos eran mayas, ¿no? Todos quichés, hijos de banda quiché, todos éramos patojos quichés. Y había algunos cuantos no indígenas adentro del grupo que eran los menos. Había algunos que eran muy racistas y había otros que se cuestionaban un poco, ¿no? El trato respetuoso con la banda. Entonces, hubieron muchos episodios. A mí lo que me tocaba ver muy seguido era ver la violencia racista entre hombres, ¿no? Y de cómo mis cuates, que sí eran indígenas, cabal, como vos decís, se aguantaban la vara para no pelearse con los compas, ¿no? Para no pelearse entre cuates. Pero a mí sí me sacaba de onda, entonces yo todo el tiempo estaba como reafirmándose, sí, somos indios y, ¿no? Entonces yo sí me sacaba de onda, ¿no? Y respondía como agresivamente, como para invitarlos a que el decirle indio a alguien no fuera un término que usaran para descalificarse, para violentarse y que, o sea, si le querías decir pendejo, bruto, imbécil, le dijeras pendejo, bruto, imbécil, pero que indio no reemplazaba eso, ¿no? O sea, porque había ahí una carga. Pero luego también el tema de con la bandita ya en los espacios como de conciertos, pues yo era baterista de la banda y a veces nos juntábamos con banda de otros lados, pues una vez vinieron unos capitalinos a tocar a Toto, y pues claro, o sea, todos los chavos de la banda, pues tenemos muchos rasgos, ¿no? Muy particulares en la cara, y la banda así como de, la broma fue a la par mía como de, qué risa, mira, ese sorote aspira a verse como metalero, pero tiene cara de maya. O sea, y ese fue como el chiste de mi compa, que era un guitarrista a la par mía, y yo así como de, ¿what? Y tener que interpelar a esta Mara que vos mismo invitaste a tu espacio fue uno muy incómodo para mí, para ellos, pero también que me mostró justamente cómo adentro de estos espacios en los que quizá en ese momento de la vida uno tejía porque creía que había posibilidades de espacios más no interculturales, pues no, también estaban recargados por toda esa violencia, ¿no? Y pues sí, o sea, terminó eso en trompadas, ¿no? Para no ir más, porque al final de cuentas también hay momentos en el que los racistas se niegan a reconocerlos y responden con insultos racistas. Y pues la respuesta es como de, ¿y vos por qué putas te enojas y por qué te ofendes si vos ni pareces india? Entonces, pues, va de ahí la trompa. Y pues sí, o sea, al final de cuentas a veces hay racismos que ya no se dialogan, se combaten. Y creo que ojalá el men le haya aprendido su lección. Y luego, pues, digamos que fueron algunos episodios, o sea, y luego de la Mara, de vivir los efectos del racismo también en nuestros cuerpos, porque pues a la banda le daba vergüenza autoidentificarse y autonombrarse en los espacios, ¿no? Porque justamente se burlaban de los apellidos de nosotros o nos estaban haciendo todo el tiempo como de los chistes, ¿no? Como de, ay, no, esos son bajados del cerro, ¿no? O como cosas así cuando llegabas a un concierto, cuando llegabas con la banda. Entonces, ese tipo como de chistes que mucha gente toma como broma, pues también están súper cargados de estigmatización, de inferiorización. Y luego, un evento que sí me marcó muy fuerte en la capital, pues ya fue hace unos años, pero fue muy rudo porque llegamos a un concierto en el centro histórico con unos amigos y eso. Y yo estaba literalmente parada, me acababa de salir del mosh pit porque se puso muy intenso y a veces la banda ahí se pasa de babosa. Entonces yo estaba parada así atrasito del mosh pit porque ya la Mara se había puesto muy intensa.
cuando se acercaron dos tipos que yo nunca había visto en mi vida, y uno de un lado y el otro del otro, y uno me dice como, vos sos Andrea Ischu, y yo así como, estás en un toque, pues pueden ser tus próximos cuates, ¿no? O sea, como, sí, ¿qué onda? Y me grita así como, India resentida, sos una feminazi de mierda. Mano, yo estaba así como de, "What?". Y lo más horrible fue que me siguieron insultando y me siguieron interpelando y me seguían faltando el respeto. Y la Mara pasaba de lado y se hacía la loca, ¿no? O sea, los vieron violentarme, me violentaron. Y a la única persona que intervino, también estos lo agredieron, ¿no? Entonces se terminó volviendo una situación incómoda en la que yo me tuve que ir del espacio. O sea, fue la primera vez en mi vida en la que yo me tuve que ir de un espacio en donde yo me había sentido por muchos años, me había sentido segura, ¿no? Como, pues sí, pues le pegas en la cara al racista imbécil cuando vino a tocar a tu pueblo y se fue y ya no tocó su banda, ¿sabes? pero luego ir a un lugar y estás entre tus cuates y se supone la Mara que conoces y una escena en donde se supone ya la banda tiene un poquito más inculcado el pensamiento crítico, crees vos, y te encontrás con este tipo como de actitudes y de agresores adentro, fue así súper guau. Y que luego pues yo hice una denuncia pública, incluso ante Codisra, y nunca pasó nada, ¿no? Y luego me fui enterando con el tiempo que la gente sí sabía quiénes eran mis agresores, pero como eran unos hijos de papá, que eran muy cercanos a mucha de la banda relacionada con los grupos de la escena, nadie quiso decir quiénes eran, ¿no? Entonces eso me mostró mucho como, órale, o sea, la forma en la que se toleran y se permiten, ¿no? Estas prácticas, pues, machistas, racistas adentro de los espacios. Y desde ahí yo, la verdad, yo dejé de asistir, ¿sabes? O sea, yo dejé de asistir a los toques, ya llegué muy pocas veces a algunos, solo a ver alguna banda, algún cuate muy concretamente al espacio y me iba, porque pues ahí estaban los agresores muy impunes, ¿no? Y eso para mí fue así como muy, muy fuerte y pues que se suma, ¿no? A un montón de experiencias vividas alrededor del racismo en la escena y también del machismo, ¿no? Entonces, pues también me mostró que hay banda que adentro de estos espacios contraculturales, pues replica las opresiones, ¿no? Algo que hemos estado discutiendo también es de que a veces como que se tratan, hay bandas de que si tienen como esa conciencia o ese pensamiento crítico, digamos, y tal vez a nosotros creo que nos ha pasado y a un montón de gente también, de que uno quiere tocar, quiere decir algo, ¿va? Entonces de repente, y uno hablando de algo que para uno es importante, entonces la gente así como que cállate, toca y cosas así. Entonces también son cosas que lo sacan de onda a uno, ¿va? Porque es un espacio en el que tal vez a uno se ha sentido atraído por el espacio, por todo este cuestionamiento político, contracultural, y uno lleva como un pensamiento, o sea, y para que digamos que lo traten así o ver estas conductas como las que nos contaste, así como que, qué onda y cabal uno lo hace cuestionarse mucho qué está haciendo uno en este espacio, pero pues aquí seguimos, digamos, ¿verdad? Este, creo que todas estas experiencias, el punk en sí como que ha tenido una influencia en lo que nosotros somos y cabal es una cosa de las que te queríamos preguntar. Hemos visto que tenés bastantes proyectos, como proyectos políticos, proyectos culturales. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tus proyectos? Y si también el punk ha tenido alguna influencia en estos proyectos o cómo tú te has puesto a organizar todos estos, lo que haces. Nada, pues el punk ha tenido toda la responsabilidad. Cuando me pregunten quién la mandó, yo siempre voy a decir fue el punk. No, pero decir, pues sí, o sea, yo creo que es parte importante de asumir también uno desde chavito la posibilidad de la autogestión. O sea, si yo me identifiqué mucho con la movida punk
tenía que ver con estos mensajes de hacerlo vos mismo, o sea, como de las cosas no van a pasar solas. Si vos no haces algo, las ondas no van a pasar por obra y gracia de nadie. Entonces, el agarrar tus manitas y el llamar a tus compas y organizar chivas juntos fue parte para mí de lo más chilero de la cultura punk como tal que siempre me ha mantenido en movimiento. Pues como les contaba, yo empecé bien chavita a gestionar eventos y luego cuando ya me fui a vivir a la capital, la centralización cultural te permite a que ahí puedas gestionar recursos en muchos lugares para hacer cosas. Entonces, pues empezamos a hacer giras, ¿no? Vinculadas con escritores, con Mara, que también estaba haciendo pensamiento crítico y que veía justamente en los espacios contraculturales de la música, del arte, del cine, la posibilidad de que tejiéramos cosas. Entonces yo me dediqué también por muchos años a gestionar espacios en Toto y luego en otras partes del país, donde llevábamos, ¿no? Literatura y luego había concierto o una muestra de foto y luego había concierto o había presentación de un libro y luego había concierto, ¿no? Como vincular siempre a la bandita, a que viéramos más allá también de la caja de la tele, ¿no? Y que nuestro consumo cultural saliera de los medios de comunicación, porque también, ¿no? El mass media, pues también condiciona, ¿no? Y pues tenías ahí a los Backstreet Boys y a Blink 182, y no es que no me gusten, sino que decir que también hay todo un modelo ideológico de no cuestionar más allá, ¿no? Entonces, pues la idea era siempre pues cuestionar más allá y el tema para mí siempre fue acercarnos a las lecturas sobre la historia de Guatemala, de entender el racismo en nuestro país, en cuestionar el modelo económico. Entonces, pues hacíamos este tipo como de giras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo unas jornadas bien chidas, bien bonitas que organizamos junto con Yolanda Colom en honor a Mario Payeras y pues vinculamos, ¿no? A artistas contemporáneos como Ángel Pollón y toda esta mara que traía unas reflexiones filosóficas fumadísimas, ¿no? Y con los espacios contraculturales, ¿no? Trajimos a poetas, a Mara bien chingona que conocí, que pude conocer en todos esos espacios alrededor de la creación literaria de Payeras, ¿no? Un excombatiente de la guerrilla, un filósofo, que justamente parte de su trabajo, digamos, como militante de la guerrilla en Guatemala, fue uno, cuestionar el racismo dentro del movimiento revolucionario y dos, darle el valor a los espacios de arte y cultura, ¿no? Para la consolidación del movimiento revolucionario. Entonces, cuando yo descubrí en este guerrillero dos cosas con las que yo me sentía identificada, uno, cuestionar el racismo y dos, fomentar el arte, pues dije, ahí estoy. Y empezamos a trabajar mucho a través de su obra y de su creación literaria y de generar muchos espacios de diálogo y de discusión sobre su trabajo alrededor del rock and roll, la contracultura, llevarle libros a la banda, que estuvo, pues eso fue interesante. Y luego también de empezar como a movernos adentro del mundo político guatemalteco, porque además, pues no sos adolescente por siempre, ¿no? O sea, como tus cuestionamientos a los 12 años, tus cuestionamientos a los 12 años no son los mismos que a los 15 ni a los 20, ¿no? Entonces también ya en ese cambio de dígito, para mí también hubo otra madurez política, podría yo decir, si quieren, y estar viviendo en un contexto como el de mi pueblo y además el de la familia que me tocó, ¿no? Que es gente muy comprometida y crítica. Y, y pues empezar a cuestionar ya otras estructuras de poder, el de poder local, de poder municipal, de poder del Estado, por el racismo, por la violencia. Y también politizar más tu trabajo de manera que pues ya no solo sea ganas de chingar y de rebelarte, sino también que tenga una estrategia política con ella, ¿no? Y entonces, pues yo, bien chavita también, ¿no? Estaba vinculándome, pues, en los procesos de cuestionamiento al modelo extractivo. Estábamos en un momento en el que se empezaban a generar en todo el occidente de Guatemala un movimiento crítico a la minería, a todo lo que estaba ocurriendo con la extracción de minerales en muchos territorios, el saber que en mi pueblo, en el bosque de mi pueblo, quería entrar la montana exploradora y querían venir a instalarse sin consentimiento,
Entonces, pues también usar los espacios de la contracultura, de la música, del cine, para denunciar estas chingaderas, ¿no? Entonces, pues para mí fue un momento también en donde la gestión cultural ya no era solo el rebelarme contra el conservadurismo neopentecostal de mi pueblo, sino también contra un modelo extractivo y que había que generar espacios de información, ¿no? De información sobre la minería, de información sobre el extractivismo y de vincular a mis amigos, a mis compas cercanos, a mi comunidad rockera de base, con este tipo de información y sensibilización, y lo hacíamos, ¿no? O sea, platicábamos, la banda decía, no, eso está mal, hay que hacer algo. Sí, y cuando había llamados de la autoridad, pues para acompañar, acuerpar o por lo menos estar ahí de respaldo, pues se asiste, ¿no? Entonces también eso creo que de alguna manera configuró mucho del trabajo que se siguió haciendo y que ya tiene muchos años que se, digamos, consolidó en algunas acciones muy concretas, y que por lo menos en el caso, digamos, de mucha otra bandita que pudimos sumar, se transformó en festivales solidarios, ¿no? Festivales solidarios lo empezamos en el 2012, consecuencia de una masacre horrorosa que hubo contra Totonicapán por el gobierno militar de Pérez Molina. Y pues Toto pues tiene un montón de banda también artista, de teatro también, ¿no? Y con la que empezamos a hacer juntos, ¿no? Los rockeros y los teatreros y nos juntamos y pues generamos una serie de festivales justo para honrar la vida, honrar la memoria. Cayó un montón de banda, Los Pollón, la Mara de Tzotzil y artistas de un montón de pueblos que vinieron como a generar expresiones, porque entendimos justamente que el arte nos sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, no solo para la rebeldía, sino también para la sanación. Y en un momento bien jodido como el que nos había tocado vivir como pueblo, una masacre, mucha violencia, había que hacer algo, ¿no? O sea, el pueblo estaba, nosotros decíamos, estaba dormido del susto, ¿no? O sea, cuando te meten aquel susto terrible que te paraliza, ¿no? Entonces, pues en ese momento pensar mucho el arte para despertar, le llamamos en ese momento, y generamos ahí una serie de espacios que les pusimos Castaginem, que era pues arte para despertar, ¿no? Y pues ahí rockeros y toda la banda del mundo del teatro y del arte y de la música, pues empezó a venir y empezamos a hacer una serie de actividades. Y justamente ahí nos dimos cuenta de la necesidad que uno de que no solo Toto había sido el único pueblo pues que había vivido masacres, sabíamos de la reciente guerra interna, pero además de cómo el modelo extractivo y con el gobierno de Pérez Molina, que se consolidó de una manera terrible, estaba yendo a muchos otros pueblos del país a hacer lo mismo que con nosotros, ¿no? Masacres, violencia, desalojos. Entonces, pues ahí platicamos con la escena groncheta de la capital, con alguna mara metalera, con artistas, con DJs, o sea, era una escena súper así, mezcladísima, pero muy alegre, y pues empezamos a hacer giras en territorios, ¿no? No solo en Toto por la masacre, sino pues nos fuimos a La Puya, nos fuimos a San José del Golfo, nos fuimos a Casillas, nos fuimos a bueno, varias partes del país y que luego seguimos visitando, justamente para acuerpar desde la música, desde el arte, desde la resistencia creativa, estos espacios donde la bandita estaba poniendo el cuerpo en la comunidad para impedir que pasara una maquinaria de una mina, ¿no? O que estaba resistiendo el ingreso de monocultivo, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso con festivales solidarios nos sirvió mucho y sigue siendo un espacio de resistencia desde la música, desde el arte, desde la comunicación, en el que pusimos también al servicio muchos de nuestros aprendizajes de chavos, ¿no? Y en el que encontramos también un espacio vital de denuncia y de acuerpar con lo que sabíamos hacer a la banda que está defendiendo el territorio, pues que es trascendental, ¿no? Para la vida. Entonces, pues el espacio, digamos, de festivales solidarios vio pasar por sus escenarios a un montón de mara, ¿no? Virus Bélico, Matadero, la banda del grunge Temala, Fotosen, Warning, y todo el mundo llegaba, ¿no? O sea, la banda decía, órale, sí, es una resistencia ante la minera, y la banda de festivales consiguió un bus, vámonos, ¿no? Y nos íbamos. Entonces eran giras colectivas, compartíamos comida, a veces lugares en los que íbamos todos a dormir, pues con los sacos de dormir a la intemperie, bandita muy linda, digamos, psicopedagogos, Mara que hace clown. Entonces que el espacio tuvo
como mucha banda, una emergencia musical, giras por un montón de territorios y todo autogestivo. O sea, si por ejemplo en algún rato la banda de la comunidad decía, van a venir los festivales, nosotros tenemos unas bocinas, ¿no? Nosotros llevábamos otras, ahí juntábamos equipos, nosotros les damos la comida, ¿no? Y nosotros gestionábamos el bus. Cuando, pues digamos, cada uno de nosotros tenía su trabajito aparte, cada quien del salario, ¿no? A poner el varo para pagar el bus y el chofer y movernos. Pues sí, digamos, es parte de uno de los procesos que les quería compartir, al que quiero mucho, que de alguna manera también nos vinculó de otras maneras en muchos territorios del país y sobre todo nos mostró todo lo que implica un proceso de resistencia, pero también de criminalización, ¿no? La banda que se va presa de manera injustificada porque básicamente están poniendo el cuerpo para resistir el neoliberalismo y pues entonces empezar a hacer acompañamiento a casos, ¿no? Visibilizando presos políticos. Entonces, pues de alguna manera el encontrar además la vinculación, ¿no? Con la defensa de la libertad de las personas, la búsqueda por la autonomía de los territorios, pues nos fue vinculando también con el pensamiento anarquista, que en muchos casos, en el mejor de los casos, sigue vinculado con las escenas punk, ¿no? No en todos, por supuesto, pero digamos que en el mejor y en los buenos casos hay un diálogo, ¿no? Entre el punk, los anarquismos y las formas de denunciar el modelo neoliberal y al Estado como un aparato, pues, gestor de este modelo económico depredador. Entonces, pues, ahí hemos seguido, ahí seguimos con festivales resistiendo, organizándonos, haciendo esta chamba de visibilizar justamente las resistencias como alternativas a esta catástrofe civilizatoria y pues que esto ha derivado en un montón de otros proyectos, ¿no? Entonces, pues ahí un poquito compartirles a grandes rasgos. Sí, sí, no sé si Aram quería decir otra cosa, pero yo quería hacer un comentario algo que me parece muy interesante. Tengo entendido que esta masacre fue en el 2012, ¿no? Ajá, y que Sí, el desde 4 de entonces octubre. desde entonces están haciendo festivales solidarios. A mí me parece muy interesante ver cómo a la otra vez igual hablábamos con otro punky que también está de alguna forma ligado a los festivales, como nosotros también con Aram, digamos, que fue como nosotros como asistentes, ¿no? que fue, que a mí la reflexión que me deja esto es que, eh, bueno, definitivamente el punk en Guatemala yo creo que el punk en cada país, en cada ciudad, tiene sus propias características, ¿no? En Guatemala es un poco lo que decíamos, a mí, yo pienso que el punk refleja, que no escapa, no es que lo refleje, no quiero decir que refleje, pero que no escapa a la sociedad violenta en la que vivimos, ¿no? Eso que vos contabas, que te increparon ahí en un show, ¿no? En donde aparentemente es un espacio en donde, para ir a disfrutar bueno, para ir a disfrutar, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un espacio de otra cosa, ¿no? Puede ser un espacio político, de libertad de expresión, pero eso, con lo que decía Aram también, ¿no? Que cuando uno está tocando, que a mí me pasó sufrirlo también, feo, ¿no? Que uno está tocando, lo que vos decías me gustó, ¿no? De que uno cuando tiene 15 años se hace otras preguntas, ¿no? Y luego otras y yo de otras. En aquel entonces, cuando yo tocaba y tenía 19, 18 años, pues igual yo me posicionaba y decía así como, bueno, esta canción habla sobre no sé qué, y en la escena punk, eso sí es en la escena punk, y así como, yo, cállate, tocás, que no sé qué, y eso en ese momento era como, bueno, toquemos, va, pero ahora que lo pienso, es como una expresión de violencia, ¿no? De la sociedad violenta, lo que vos decías también, ¿no? Que con estos 36 años de guerra, que Guatemala subió una guerra de 36 años, en donde hubieron varios genocidios a pueblos indígenas, yo creo que aprendimos a callar y a no proponer nada, ¿no? Y que eso se reflejaba de alguna forma en la escena con eso de India resentida, o sea, cualquiera que hable y que moleste un poco lo que diga, ¿no? O que señale un punto, ya es como, ¿y esto para qué? No, esto no nos sirve para nada, mejor cállate, no te queremos oír, no queremos saber lo que estás diciendo. Decía esto porque me parece interesante que de alguna forma diría yo que
punks indígenas que no nacimos en la capital, porque también hay punks indígenas que nacieron en la capital, ¿no? Que definitivamente tienen otra historia, pero yo creo que los punks indígenas que nacimos en la capital encontramos en estos festivales culturales, no sé cómo de otra forma llamarlo, como también una alternativa, digamos, y yo hasta diría que sin ser punks, en muchos sentidos, se volvió más punks que el punk en Guatemala, ¿no? Que nos presentaron otras alternativas, ¿no? Nos presentaron quizás formas artísticas, culturales y musicales con las, no sé si nos gustan más, yo no sé si a mí me gustan más, ¿no? Que el punk, que sí nos parecían interesantes, ¿no? Que sí parecía que nos estaban hablando a nosotros, o que estaban hablando de nosotros. En poesía, en muchas otras cosas, ¿no? Que no necesariamente, tampoco quiero hablar mal de punk, ¿no? Porque este programa, este podcast se trata de reflexionar sobre el punk, ¿no? Que nos, aquí para hablar con punks, pero, pero, pero sí me parece, ahorita que hablabas, Andrea, me parece interesante que sí hay como mucha autogestión, hay como mucha crítica. Lo que yo digo también, y lo decía en el episodio anterior y lo decía también en el podcast de James, que el punk ha hecho poco por sacar al punk de su círculo de confort, digamos, no se lleva el punk a los pueblos, no se ha llevado el punk a los pueblos. Bueno, se ha llevado, pero muy poco, digamos. Por eso creo yo que igual habemos muy pocos punks. Y yo, Andrea, creo que tu caso es diferente, pero yo no he hecho nada por traer al punk, digamos, por ejemplo, he hecho Maltenango o algo así, cuando quizás hubiera podido, ¿no? Y eso hubiera contribuido a, pues, a que la escena creciera o que la escena evolucionara o hacer ruido en la escena, por lo menos. Entonces, bueno, esa era como la reflexión que quería dejar, que me pareció muy interesante, que igual, pues que el punk siempre sigue teniendo como ese papel importante. Para mí es muy importante, a mí me gusta mucho y creo que es muy importante lo que pasa ahí, lo que se cuestiona ahí. Y que es importante también hablar de esto, ¿no? Hablar de estas cosas que no nos, que no nos gustan dentro del punk, ¿va? Y en general también. Sí, y creo que cada uno de nosotros está, o sea, hace lo que puede con lo que tiene a la mano también. O sea, también hay distintas habilidades, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, me confieso, yo amo armar desmadre. Entonces, el tema de organizar espacios es algo que no se me dificulta, que me gusta. O sea, por eso hago gestión cultural desde Patojita. Pero porque, pues también en mi casa ese era el pan de cada día. O sea, mi mamá trabajadora social, mi papá abogado, pero mi papá fue sindicalista y líder sindical, mi mamá fue líder estudiantil. Entonces, si hubo gente que yo vi organizando y organizándose con otra gente, fue en mi casa. Y mi bisabuelo era un ajquij, y a mi casa siempre venía gente, ¿no? Entonces siempre hubo como esta casa donde todo el mundo organizaba espacios para, ¿no? Entonces es algo que a mí que se me dio mucho desde esa escuela propia de la familia y de aprender mirando. Entonces, pues sí, saber que cuando uno no tiene, puede ir a pedirle a otro que lo ayude para resolver, pues es una habilidad que uno desarrolla, ¿no? O sea, el tema de la gestión, aprender a gestionar, pues es ir tejiendo comunidad, es ir Pero tejiendo eso, organización. yo creo que eso también tiene, y eso era la última cosa que te quería preguntar, ya estamos llegando al final y luego dejo hablar a Aram. Eso me trajo a otra cosa que se me había olvidado ya, que por ejemplo, yo he dicho siempre, bueno, yo soy de Patsía, ¿no? Un pueblo que yo creo que es un pueblo un poco diferente a los pueblos vecinos de acá, ¿no? A Patzún, a Tecpan, a Comalapa, en donde existe una organización comunitaria, no sé hasta qué punto existe ahora la organización comunitaria en esta zona, ¿no? Pero me parece que existe una organización comunitaria importante en esos municipios y acá me parece que igual acá hubo todo un proceso de implementación de la agricultura de exportación y de un proceso que desarticuló muchas de la organización comunitaria desde muy temprano, digamos que aquí empezó a pasar como desde los 60, mientras que en otros pueblos empezó a pasar hasta después de la guerra, ¿no? Hasta con los 80 y eso. Pero, y acá existe poca organización comunitaria de origen indígena. Y eso que vos decías me recuerda a cuando yo era niño, ¿no? Que lo he hablado en otros espacios,
de, de cómo esa, yo relaciono que esa forma de pedir ayuda, me gusta mucho esa relación que quizás está dentro de los, en las ideas del anarquismo, digamos, ¿no? El apoyo mutuo y eso, pero yo creo que también es algo muy indígena eso de pedir ayuda, por ejemplo, al momento de cosechar, en donde es como una mutualidad que es indígena, ¿no? Y que está ahí como siempre presente. Entonces yo te quería preguntar o si podías comentar o algo sobre, sobre la organización política de los 48 cantones de Totonicapán, que es muy famosa en Guatemala, que es un referente, ¿no? Ahora que hubieron, que llamaron a protestas, que es una organización históricamente muy fuerte, que tiene, no entiendo exactamente si está, que si tiene, son los 48 cantones como organización los que tienen su control los bosques comunales de Totonicapán, o si hay otra organización, pero que esa es una duda que yo tengo personalmente, ¿no? Porque me parece muy interesante esa organización. Yo no la veo, yo no la vivo acá. Acá hay organizaciones que protegen los astilleros, ¿no? Y los bosques, pero yo creo que acá es muy débil, ¿no? Acá acá hay mucho individualismo, ves muy poca organización como comunitaria tradicional, existen, ¿no? Existen aquí, pero yo en relación a, por ejemplo, a Patzún, a Comalapa, una, veo que aquí hay como una transformación, no quiero decir pérdida, ¿no? Pero transformación del que es ser indígena, un poco más relacionado a la vida urbana, diría yo, en donde el idioma ya se habla cada vez menos. Acá hay muy poca gente joven o niños que lo hablan, ¿no? Son poquísimas las familias cuyos hijos pequeños todavía lo hablan. Entonces a mí eso me parece muy interesante y siempre me ha parecido muy interesante porque no es algo que yo viva, digamos. Yo tengo cierta experiencia de organización acá, pero de otro tipo, ¿no? Un poco más institucional, porque es lo que hay. Ya, no, pues mira, uno cuando crece acá en Toto, que también la experiencia entre crecer en el centro urbano de Toto y crecer en alguno de los cantones rurales es distinta, pero digamos que acá la vida comunitaria y digamos la existencia de las autoridades, pues sí, o sea, está ahí, ¿no? Está presente y que efectivamente pues también ha enfrentado cambios y que ha vivido sus momentos también de crisis como cualquier organización humana, pero que sigue funcionando y sigue existiendo y es legítima, pues porque las asambleas existen, ¿no? Y la vida colectiva se construye entre todas y entre todos. Y bueno, a mí me tocó ya haber servido en la estructura de los 48 cantones, justo en el 2012, después de la masacre fue en octubre y luego a mí en noviembre me nombran autoridad indígena aquí en mi comunidad y me dan primero el cargo en mi comunidad de ser la delegada de Ambiente y Recursos Naturales, pues porque también a la par de mi vida punk, el tema del cuidado del ambiente, el trabajo de defensa del territorio ha sido para mí muy, muy importante. Y pues me tocó además haber presidido la Junta de los Recursos Naturales. Entonces, el gobierno indígena de Toto de los 48 cantones se divide, digamos, la máxima autoridad es la Asamblea del Pueblo. Y la Asamblea del Pueblo pues está conformada por las asambleas de cada una de las comunidades, ¿no? Son todos los vecinos y vecinas. Y luego hay la elección, digamos, de un órgano que son el Consejo de las Autoridades de 48 cantones. Cada comunidad tiene, cada cantón, cada zona tiene su corporación comunitaria, ¿no? En donde hay de 20 a 25 personas atendiendo al tamaño de la comunidad, a las necesidades de cada comunidad, ¿no? Hay alcalde, secretario, tesorero, vocal, alguaciles, delegados y promotores de los baños comunales, del bosque. Entonces, cada comunidad tiene, digamos, distintas cantidades, pero que en un promedio hacen una asamblea de las autoridades de 2,000 personas al año, digamos, sabemos 2,000 personas cada año haciendo un cargo de servicio en Totonicapán, de distintos tipos, ¿no? Y luego esta estructura, digamos, la asamblea del pueblo, la asamblea general, la asamblea de autoridades, también genera el consejo de autoridades,
que se divide en 5 grandes juntas directivas. La Junta de Alcaldes de los 48 cantones, la Junta de Alguaciles de primera quincena, la de Alguaciles de segunda quincena, la Junta de Baños Comunales y la Junta de Bienes y Recursos Naturales. A mí me tocó presidir esa quinta, pues que tiene su trabajo es el tema del monitoreo, control y protección del bosque comunal de Totonicapán y trabajar todo lo que tiene que ver con ambiente, ¿no? Para el municipio. Entonces, pues digamos que durante ese año de servicio, pues efectivamente te toca la responsabilidad junto con tus compañeros de junta directiva pues, de enfrentar lo que implica cuidado de bosque en el siglo XXI, ¿no? O sea, en donde hay extractivismo, en donde hay gobiernos municipales que le están regalando los bosques a los taladores, pero también a las mineras que están sacando piedrín para la construcción, pero que nunca sabemos a dónde va. Y digamos una serie de prácticas de despojo y de todo el tiempo luchas por grupos incentivados justamente por el modelo neoliberal y por los gobiernos locales, pues de deslindarse de lo colectivo, ¿no? Y de querer privatizar sus porciones de bosque. Pero además, la Junta de Recursos Naturales tiene un diálogo, y ahí respondo a tu pregunta, con las parcialidades, que son formas ancestrales de tenencia colectiva del bosque. O sea, no hay un solo bosque comunal, hay diversos bosques administrados por estas unidades familiares que se llaman parcialidades, que son ancestrales y que han logrado de alguna manera mantener todavía la administración y cuidado de los bosques. Entonces, las parcialidades, que son otra forma de administración del territorio, que son más de tipo familiar, que están localizadas, ¿no? En Totonicapán, son también quienes han hecho el cuidado del bosque comunitario. Alguna vez estuvieron todos articulados en un espacio, ¿no? En una mesa de parcialidades, de comités de agua, de autoridades indígenas, que justamente se tuvo que desarticular porque hubo malos usos de este espacio colectivo de cuidado del bosque y que dio lugar a prácticas de clientelismo y de corrupción por parte de los partidos políticos, ¿no? Que son la destrucción, ¿no? Que todo lo que tocan lo desarticulan los partidos. Y entonces, pues, de alguna manera, por eso sale la Junta de Recursos Naturales de los 48 cantones como un remanente para el cuidado de una porción del bosque comunal que es propiedad comunitaria, que no es, digamos, privada, que no es pública, sino que pues, es de todas, es de todos, y que tiene que ser administrada, cuidada y que es fuente de agua para muchísima gente en muchas partes, no solo de Totonicapán, o sea, gente en muchas partes de la región y del país. Entonces, digamos que es un trabajo fuerte, es un trabajo ad honorem, además, o sea, es un servicio comunitario. Vos por 14 meses te tenés que dedicar por completo a eso. No hay horario, o sea, podés dejar que atendés un par de días a la semana la oficina de la comunidad, pero 24/7 hay, ¿no? Hay incidentes, hay problemas, hay cosas que resolver. Le decimos en Quichel Kashkol, el servicio con dolor, porque de verdad uno lo siente. Cuesta, es jodido, pero se aprende. Y para mí fue una universidad de la vida por completo. Me transformó muchas cosas. Es como le llamamos el rayo comunalizador. Cualquiera que pasa por... En muchos casos, cuando uno pasa por ahí, creo que aprende lo que significa el trabajo colectivo. O sea, el tema para mí de haber coincidido en el gobierno comunal con algunos de mis mayores detractores, ¿no? O sea, con la gente que menos te quiere del pueblo, te toca ponerte de acuerdo, ¿no? O con la gente que jamás se hubiera esperado que a la rockera satánica del pueblo le dieran cargo, ¿no? O sea, porque pues era para muchos impensable y pues eso, yo mujer, joven, soltera, porque además ese era el estigma, ¿no? Que yo había ido a buscar marido. Te genera un montón de aprendizajes también, de lecciones, algunas duras, algunas no, pero que es un espacio muy valioso para aprender lo que significa la construcción colectiva, ¿no? Y de la vida. Y lo importante que es justamente para resolver lo necesario, ¿no? Lo básico.
Y en el caso concreto de Toto, pues para preservar el bosque, que es el oxígeno, que es el agua, que además es nuestra articulación política, ¿no? Entonces, entender ese valor para mí fue muy, muy potente y me transformó también muchas de las formas en las que también concibía el activismo cultural, político, de la comunicación que ya venía haciendo y lo consolidó en muchos sentidos y lo articuló con otros espacios en otros pueblos de manera muy valiosa. Y decir que, digamos, es un espacio en el que, pues, ya, aunque ya haya servido, siempre estás vinculado y que sobre todo te refuerza tu identidad en tu comunidad, ¿no? Te refuerza tu pertenencia a este espacio y que también te muestra la necesidad de seguir trabajando para fortalecerla, porque también los gobiernos indígenas, los gobiernos comunitarios, están todo el tiempo viviendo asedio de los partidos, de la municipalidad, de las instituciones públicas, ¿no? Hay permanentemente abierta una guerra contra los modelos propios comunitarios de existencia de parte del capital, de parte del Estado. Entonces, pues también fortalecer esos espacios para mí es muy importante, ¿no? Y creo que es una labor necesaria en muchos espacios. Entonces, pues eso, yo entiendo justo lo que planteas cuando decís, no, o sea, se ha ido perdiendo, ¿no? Hay una insistencia en la desindigenización de nuestras vidas, ¿no? Una insistencia en que tenemos que dejar de ser para civilizarnos, ¿no? Para modernizarnos, ¿no? Entonces, no, o sea, yo creo que la intención pues debe de ser de buscar las distintas formas y estrategias para fortalecer estos espacios colectivos y comunitarios. Y en mi caso, pues el arte, la cultura, la música, la comunicación han sido mis herramientas pues para aportar a fortalecer esos procesos, ¿no? O sea, si el punk puede servir para construir comunidad y fortalecer tu espacio comunitario, pues bienvenido sea. Creo que cabal, hablar como de punk y hablar como de pueblos indígenas, hablar de punks indígenas, siempre se tiene que, incluir, siento yo, que todos nosotros, digamos, los que nos consideramos punks indígenas, como que de alguna manera estamos como vinculados con toda la organización comunitaria, como lo que tú nos contaste, con los festivales también, con el arte y todo eso. Justamente cuando comenzamos nosotros a promocionar este proyecto, algunas personas nos escribieron así como yo trabajo en una comunidad indígena de México y queremos hablar de nuestro proyecto y otros también artistas también. Entonces es bastante, bastante bonito. Creo que estas cosas, cabal, como tú decías, que pues refuerzan mucho nuestra identidad, nuestra pertenencia a nuestra comunidad, ¿va? Es algo muy interesante. Por mi parte, de los festivales también ha sido como tan fructífero como a ir a un toque punk, por decirlo así. Cuando íbamos a festivales cabal con el Eddie, no sé, era tan chilero, disfrutábamos mucho y cabal, como le decía, uno, o sea, se siente, y llegaba a ese espacio y sentía que estaba con los suyos, pues, y que cuando ellos hablaban, le hablaban a uno y uno se sentía identificado con todo esto de los festivales. Es bastante bonito y bastante también interesante lo que nos contás. Y yo cabal escuché sobre esto de la masacre del 4 de octubre, y yo estoy cerca, yo vivo cerca de Nahualá, pero en ese tiempo era como más patojo, entonces no podía ir ni nada, pero cabal conocí festivales solidarios también, el proyecto conocí, y justamente en la temporada pasada que le llamamos del podcast, estuvimos tocando ahí un tema sobre los presos políticos. Entonces estuvimos buscando bastante información y la información que encontramos era de parte de festivales solidarios. Entonces tomamos eso, lo difundimos ahí en la radio y es bastante bonito, bastante interesante y también importante hablar de todos los temas pues, que se proponen, la lucha comunitaria, la lucha indígena que está pues, presente acá en Guatemala como en muchos
muchos otros territorios de Latinoamérica. No, pues qué bueno. La verdad es que a mí me alegra, siempre me llena mucha de alegría. Pues eso, saber que los espacios que estamos creando, pues sí, sí, llegan a otras mentes, llegan a otros corazones, que hay gente que se conecta a través de ellos y que se entera también, ¿no? De lo que está ocurriendo en nuestros territorios. El tema de construir los festivales ha sido también un proceso que da para otro programa, pero digamos que es bien bonito como poder confluir en un espacio, pues en eso, donde hacemos círculos. Yo encontré mucha confluencia entre mucho del pensamiento anarquista, pues con nuestras propias prácticas comunitarias de las que ya venimos, ¿no? Entonces yo creo que por eso dialogamos muy bien. A veces no tanto, porque a veces hay prácticas adentro de los grupos anarquistas que también se vuelven muy Sí. dogmáticas, muy rígidas, y pues yo estoy en contra de toda forma de dominación y opresión. Entonces, cualquiera que ya me venga a decir cómo tengo que vivir, ya no me llega. Pero que digamos sí he encontrado ahí una guía, digamos, un horizonte que nos permite cuestionarnos lo que vemos, lo que vivimos y que nos dé herramientas para construir, herramientas para dialogar, herramientas para crear y para difundir. Y algo creo que también hemos ido aprendiendo en este espacio es que eso, ¿no? El punk no solo es el que usa estoperoles y cresta, ¿no? Sino que justamente quien cuestiona, ¿no? El entorno, quien construye comunidad, quien hace autogestión, ¿no? Quien se organiza, quien hace disidencia, ¿no? Quien toma las calles, quien se revela al orden establecido. Entonces también ha sido bien bonito porque pues en festivales hay artistas del teatro, de la batucada, del clown, o sea, empezamos muchos rockeros y ahora actualmente hay mucha más batucada, ¿no? Entonces, también ha sido una escena, un espacio diverso, lo cual es realmente hermoso porque pues también son necesarias las diversas formas de expresión del cuerpo. Y sobre todo porque algo que me tocó ver y vivir y que experimenté con otras escenas punk como en México, en Colombia, que también hemos dialogado un poco con estas otras escenas, ¿no? Y la bandita, pues era que en Guate me tocó justo encontrarme con una escena punk que, o sea, que no podías escuchar musicalmente nada que no fuera punk, o sea, que estaba mal visto, ¿no? O sea, una vez me acuerdo yo que me lo mencioné, digo que a mí me gustaba Selena y fue así como de, y, y lo recuerdo muy bien en una conversación así entre cuates, ¿no? Y que la banda así de, no, y que no, y que luego cuando pues llegué una vez, ¿no? Estás en Medellín y conoces la escena punk de ese territorio que es impresionantemente grande y que tiene, o sea, otro montón de infraestructura que se han construido, de un montón de espacios, revistas, casas, incluso colectivas. Eh, pues que fue súper divertido y relajado ahí bailar con hombres con cresta hasta abajo el reggaetón, ¿no? Entonces, pues como mostrar esa necesidad del movimiento, de efectivamente el tener espacios para poder expresarnos libremente, ¿no? O sea, como salir de ciertas ataduras mentales, ¿no? Y de no nosotros mismos meternos a una camisa de fuerza, ¿no? Para preservar ciertas identidades, sino de permitirnos ser y vivir en plenitud nuestra vida, ¿no? Entonces eso fue bien chilero también, como poder entrar en diálogo o bailar cumbia en México, ¿no? Entonces el tema de disfrutarnos, ¿no? De disfrutar nuestras existencias, de que nuestros espacios de encuentro punk, pues no solo sea el festival, sino justamente cómo construimos vidas libres de la opresión, cómo construimos vidas libres de toda esa violencia, ¿no? Y por eso es que yo también me salí muchas veces de los festivales de punk porque yo decía, no, o sea, para mí es un espacio de liberación y no donde tengo que llevar cierto código de etiqueta de cómo me debo de vestir y tampoco cómo debo de tener un código de interacción cultural o de vida cultural en donde no puedo escuchar nada que no sea punk, ¿no? Que era lo que no me gustaba de ciertas autoridades morales que se querían instituir en la escena, ¿no? De banda que te predicaba. Entonces, eso, digamos, un poco para mí ha sido importante, como entender el espacio del punk también como un espacio para reafirmarte, para liberarte de las opresiones, para tejerte en comunidades diversas con mucha mara
Y algo que yo he disfrutado últimamente es de ver a las chavas que se están organizando, ¿no? O sea, como que están cuestionando también muchas cosas adentro de la escena, que están generando sus espacios autogestivos, que están armando también sus espacios, lo cual me alegra mucho. Y también por eso me encanta mucho cuando yo vi el anuncio de este programa, me emocioné mucho porque pues también hay una experiencia muy distinta el enunciarte desde otro lugar de pertenencia y de identidad, ¿no? El enunciarte pues como quiché, como indígena, en una escena y ante una escena, ¿no? Porque al final de cuentas también pues nombrarnos así es ante esa escena en donde hemos visto que se replica el racismo, ¿no? Entonces, pues me da mucha alegría que podamos tener estos espacios para, pues, compartir nuestras experiencias y también invitar, ¿no? A la banda no indígena a que cuestione su propio racismo, cómo lo reproduce, a que la banda, a los que nos asumimos desde nuestras identidades mayas, ¿no? Podamos también pues eso, ¿no? Y identificar cuando estamos reproduciendo también actitudes racistas, cuando estamos reproduciendo esas opresiones adentro de nuestros espacios, que podamos un poco como cuestionar, salir de la zona de confort y también interpelar a la banda cuando se está pasando, ¿no? Es interpelar al racismo, yo creo que eso sí es necesario, o sea, no tenemos que quedarnos callados, hay que decirlo y construir nuestros espacios seguros entre nosotros también. Es necesario tener algunos espacios entre nosotros para dialogar como este, ¿no? Y que puedan garantizar a la bandita más joven que viene espacios distintos, ¿no? Yo creo que ese es el reto, dejar una escena más chilera de la que nosotros encontramos realmente y construir otras comunidades también. Y creo que un poco por ahí va el trabajo para nuestros próximos años, así que pues bienvenida a la tarea. Sí, 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 precisamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Hablar sobre la escena, que no sé qué tanto se ha hablado sobre la escena guatemalteca y en general, ¿no? Ahora que queríamos reflexionar un poco sobre la escena guatemalteca, sobre cómo se cruzaba el punk con estos otros festivales, ¿no? Los festivales solidarios y otros festivales que, que han existido, ¿no? Que bueno, ahora la pandemia nos frenó un poco con todo esto, pero precisamente eso, bueno, te queremos agradecer, Andrea, por aceptar estar aquí con nosotros. Lo que te digo, queríamos hablar y que nos contaras tu experiencia, precisamente eso, sobre la organización indígena, que también es muy interesante, que a veces, que pues en una escena punk, por ejemplo, puede ser algo muy ajeno, ¿no? Pero pero que hay gente, ¿no? Que tiene esa experiencia, que viene de esa experiencia y que de alguna forma se ha intentado eh, influenciar mutuamente, ¿no? La escena punk de nuestras experiencias de la forma que podamos y nuestras experiencias de otro tipo, comunitarias, organizativas, han sido influenciadas por el punk. Entonces, muchas gracias, Andrea. Este, hasta aquí estamos llegando hoy. Fue el episodio número 4, Aram. Sí, y bueno, anda por escribirnos. Hemos recibido un par de bandas ahí en el Instagram, bandas de banda de Bolivia, de Ecuador, creo yo, Ecuador. de Ecuador. Ajá, entonces, gracias por confiarnos su música y pues ahí vamos a estar como, posteándolo y todo. Y Y si alguien más quisiera escribirnos, sobre su proyecto, sobre su música, su fanzine o lo que sea, pues nos puede escribir ahí al Instagram que es @tribal.punk y al Facebook que es Ashkai, ahí va a estar escrito. Y eso, muchas gracias a Andrea, gracias por estar aquí, gracias Eddie también por el espacio acá, y pues espero que eh, poder hablar una próxima contigo Andrea y gracias por todo lo que nos contaste. Otra cosa, Felicidades, banda. gracias, gracias. Perdón, Andrea, el próximo episodio ya esperamos que hablar sobre escenas fuera de Guatemala. Entonces, igual la gente que esté interesada en hablar con nosotros, que es parte de lo que buscamos también, ¿no? Interconectarnos, uno de los objetivos principales, saber qué se está haciendo y saber cómo se está viviendo el punk indígena, ¿no? En todo, en el continente
básicamente. Entonces ahí van a estar los links. Gracias, Andrea. No sé si tienes unas últimas palabras. Feliz noche a todos. Gracias, muchachos. Pues yo creo que si hay algo muy punk que podemos seguir haciendo es organizarnos en comunidades diversas para resistir. Yo creo que nuestra sola existencia ya es resistencia y organizarnos justamente para construir otras realidades, otros futuros, como le decimos ahora, ¿no? Otros futuros indígenas que nos permitan garantizar la vida y ponerla al centro de nuestro quehacer, porque lamentablemente, pues hay en este momento violencia, extractivismo, y por eso es importante, ¿no? O sea, como darnos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. Entonces, pues sí, no hay nada más punk que tejer comunidad. Chau, chau. Adiós.